Buenas tardes, iglesia. Señor les bendiga. Si puede, aproveche un momento y salude al hermano que tenga a la derecha y a la izquierda y dígale: Señor te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Damos gracias al Señor por acompañarnos, mis hermanos. Como siempre le decimos, este es el mejor lugar donde podemos estar hoy domingo. Estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron que atravesar alguna odisea para estar aquí hoy. Pero por la gracia del Señor estamos aquí. El Señor ha permitido que estemos en su casa para alabarle como le hemos podido alabar. Gloria sea al Señor. Como una sola voz, escuchar la congregación cantando. Qué cosa más maravillosa, mis hermanos. Imagínense el coro de ángeles, donde todos los ángeles están cantando. Nosotros somos una imitación imperfecta de eso que pasará en algún momento, pero qué bueno, aún escuchando esta imitación imperfecta y cómo nuestros corazones palpitan ahí, de estar toda la congregación alabando las verdades del Señor. Imagínense cuando estemos ahí en un estado de perfección, escuchando el coro celestial, alabando a nuestro buen Señor, cuando nosotros mismos le cantemos. Esto no es parte de la predicación. Voy a parar aquí, es solo un comercial porque sé que hay muchos hermanos que me aman mucho y ya están contando el tiempo. Les tengo una mala noticia y lo digo con el corazón roto. Casi no quería pararme aquí a predicar porque espero que me entiendan, me voy a explicar para explorar. Vamos a comenzar una serie en el Sermón del Monte. En una ocasión nosotros predicamos solo las bienaventuranzas. Hicimos un sermón por cada bienaventuranza. No vamos a hacer esto en esta ocasión, sino que vamos a predicar del versículo 1 al 12 y así consecutivamente. Hay otros hombres que ya tienen un domingo designado, ya tienen su pasaje. Si yo paro la predicación, un ejemplo, en el versículo 6, se atrasa, y esos hermanos hay algunos que solo pueden venir una vez al mes, y ellos tienen su pasaje. Espero estar haciéndome entender. Sobre eso, también voy a hacer una breve introducción al sermón, pero también tengo que introducir, mira cuántas cosas estoy explicando, para que entiendan que no es porque yo quiero demorarme. Voy a tratar de demorarme lo que siempre me demoro, pero quiero que sepan por qué, mis hermanos. Es difícil, mis hermanos. Yo tengo iglesias que me han invitado a predicar y me han dicho: tienes 30 minutos, predico en 30 minutos. Si usted quiere, vaya conmigo cuando me inviten. Hay otras que hemos predicado 45, normalmente 51. Creo que es un buen tiempo para dar un sermón y decir lo que haya que decir. Pero a veces el amor por la iglesia local te gana. El amor por la iglesia local te gana y es imposible hacer algo tan frío. Ese ejercicio tan frío en el sentido de que uno va a una iglesia desconocida que no conoce a las personas y le llevas la palabra del Señor, pero cuando es la iglesia local hay cosas que como pastor uno conoce, hay situaciones que uno conoce y uno tiene que ministrar. Les pido que oren por mí, que el Señor me ayude a predicar un poco más corto, pero nunca sin dejar de decir lo que dice su palabra y sin dejar de explicar lo que tiene el texto y sin dejar de hacer las aplicaciones pertinentes. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude a pesar de nuestras imperfecciones y poder deleitarnos, que es lo más importante. Todo lo que he dicho es solo una explicación, pero mis hermanos, simbólicamente, tenemos que quitarnos los zapatos ahora mismo, tenemos que quitarnos las medias para entrar en este sermón, para entrar en toda esta serie que vamos a estar teniendo en el Sermón del Monte. Y estamos orando al Señor que nuestras vidas sean transformadas para la gloria del Señor. Que al llegar al último versículo, final del capítulo 7, que todos nosotros, no solo yo, sino cada uno de ustedes en este banco y en este, seamos cristianos diferentes, dispuestos a obedecer al Señor. Oremos. Amado Dios, soberano Rey, tú reinas y gobiernas, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es un regalo precioso que tenemos, Señor. Después de la salvación, tener tu palabra es lo que más nos anima, nos alienta, es lo que más despeja las dudas de nuestra mente, es lo que nos ayuda a escuchar tu voz de una manera clara, Señor. A saber qué tú deseas para nuestra vida, cómo tú quieres que vivamos para tu gloria, Señor. En esta hora, Señor, te pido, Dios, una intervención divina a mi corazón. Ayúdame a no ser un elefante en una cristalería y a hacer más daño que bien. Dame la sabiduría para con tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, que tu palabra vaya limpiando corazones, vaya perfeccionando a los santos, vaya
haciéndole ver el pecado que quizás no están viendo porque está ahí escondido en el corazón, en un lugar donde ellos no quieren sacarlo, donde ellos no quieren que nadie lo vea, donde ellos no quieren que nadie se entere, Señor. Pero permite que al final de toda esta labor de varios hombres, de varios siervos tuyos, Señor, por varios domingos, Señor, nuestros corazones queden limpios sin que haya habido más destrucción que bien, Señor. Nuestros corazones queden limpios y dispuestos a vivir, aún imperfectos, pero a vivir para tu gloria, a luchar la buena batalla de la fe, a luchar por la santidad, a combatir contra el pecado. Ayúdanos, Señor. Ministra nuestras vidas. Dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les pido, si tienen Biblia o en el celular, que se acerquen los unos a otros. Y hemos comenzado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ha sido muy predicado, pero también ha sido muy mal interpretado. Y nos gustaría, con la ayuda del Señor, poder empezar a verlo, pero desde el contexto correcto. Así que le pido que me acompañen a Génesis 1. Y en Génesis 1, yo voy a ir mencionando, usted va siguiendo con la vista. En Génesis 1:31 el Señor dice que Él lo había creado todo bueno y bueno en gran manera. Génesis 1:31. Pero tan rápido como Génesis capítulo 3, versículo 6, encontramos la desobediencia y la caída del hombre. Adán y Eva, que tenían todo y todo había sido creado bueno en gran manera, ahora son engañados por la serpiente, ahora son engañados por el mismo diablo. Y el diablo hace que pequen contra su buen Dios. ¿Qué sucede? El hombre queda completamente separado del Señor. Pero aún así, sin el Señor tener que hacerlo, tenemos en Génesis 3, versículo 15. Vaya, mírenme, pero miren la Biblia, porque si yo los engaño, bueno. En Génesis 3:15 vemos cómo Él le da la promesa de la victoria de la simiente. A pesar de la caída, un día Cristo vendría y Cristo aplastaría a Satanás. Pero no solo Cristo, sino también que sus elegidos, sus escogidos, saldrían victoriosos a pesar de nosotros mismos. Llegamos al capítulo 4, Génesis capítulo 4, y tan rápido como Adán y Eva empiezan a tener hijos, vemos cómo el pecado empieza a crecer, se empieza a desbordar, al punto tal que un hermano es capaz de matar a su hermano. Nosotros vemos a nuestros hijos, todavía vemos rastros, vemos vestigios de esas cosas, como dos hijos criados en la misma casa, comiendo en los mismos platos, comiendo la misma comida, y a veces vemos cómo un hermano maltrata al otro. Mis hermanos, así fue desde el pecado, desde el comienzo. Y Caín mató a Abel. Llegamos a Génesis capítulo 6, usted puede ir pasando y vemos que esa maldad crece tanto, esa maldad se esparce por toda la tierra al punto tal que el Señor le dice a Noé, Noé, construye un arca porque no hay bueno, no hay ni uno bueno aquí. Noé construye el arca y el Señor le promete que no va a volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis capítulo 9, el Señor hace un pacto con Noé. Vemos allí la marca del arco iris. Se bajan del arca. Ahí mismo ya al otro día estaban pecando, pero no tengo tiempo de hablar de todo. Pero vuelve a crecer el pecado en toda la tierra al punto tal que al usted llegar a Génesis 11, ¿qué se encuentra en Génesis 11? ¿Qué están construyendo? La torre de Babel, volviéndose a rebelar contra Dios, volviendo a querer a esos niveles grandes de orgullo y de grandeza, a brillar más que el Señor, a ser bien conocido, para que todos vean esto que hemos construido, para que todos vean esto. ¿Qué hace Dios? Ya le había prometido a Noé que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Entonces, en medio de toda la maldad, para su propia gloria, Dios llama a un pecador, mis hermanos. ¿Saben quién era Abraham? Un pecador, que poquito a poco lo vemos después, cuando miente sobre su esposa en 2 ocasiones. Y llama a este pecador llamado Abraham y le dice, ven, que de ti voy a hacer una nación para mi gloria. De ti voy a hacer un linaje de creyentes que crean en Cristo para salvación. Y de allá, del lado allá de la media luna fértil, llama a Abraham y viene Abraham y llega y se asienta allí. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Abraham tiene
descendencia. Abraham tiene sus hijos, tiene Isaac, pero Isaac también tiene a sus hijos, Jacob y Esaú. ¿Y qué hace Jacob? Su descendencia crece. ¿Qué hacen los hijos de Jacob, aún siendo parte de ese pueblo que Dios había llamado para ser un pueblo para sí, un pueblo que debería vivir diferente a los demás pueblos? Sus hermanos meten a José dentro de un pozo, porque el pecado sigue latiendo, sigue ardiendo en el corazón del hombre. Pero como nuestro Dios es soberano y todo lo encamina bien, Dios utiliza eso para preservar a su pueblo en Egipto. Y llegamos a Moisés y Dios vuelve a sacar allí de en medio de Egipto a su pueblo a través de Moisés. Por supuesto, estoy dejando muchas cosas en el camino. Y cuando está con Moisés y el pueblo llega allí al desierto, el Señor le da 10 mandamientos y le dice: este pueblo debe vivir diferente a todos los demás pueblos que hay en el mundo. Y se lo expresa a través de esos 10 mandamientos. Ese pueblo debería ser un pueblo piadoso, debería ser un pueblo que viva para la gloria del Señor. Pero ¿saben qué, mi hermano? Moisés no había subido a la montaña y el pueblo estaba pecando. El pueblo estaba volviéndose en contra de su Dios. Al punto así, y no puedo estar en cada detalle, que él tiene que regresar de nuevo. Pero ahí estaban los mandamientos. A partir de ahora, ¿qué comienza? Un pueblo rebelde contra su Dios. El pueblo que debía marcar la diferencia todavía seguía siendo un pueblo rebelde. El Señor levanta profetas, tanto para el reino del norte como para el reino del sur, que empiecen a advertir de parte de Dios y delante de Dios: ustedes están en pecado. Rey, lo que estás haciendo está mal. Nación, arrepiéntanse. No hagan eso, no hagan eso. Al mismo tiempo que empezaban a apuntar a Cristo a través de sus profecías. Pero un día vendrá Cristo. Pero así es como se ve Cristo. Cuando llegamos al último libro de la Biblia, al último de los profetas, comienza un silencio de alrededor de 400 años. Hay 400 años de silencio donde Dios no está revelándose a través de ningún profeta. La persona que diga que Dios le habló en ese tiempo, el tal es mentiroso. Absoluto silencio. Hasta que llegamos a Mateo 4. Y Mateo, de manera magistral, nos empieza a narrar todo lo que pasa con el Señor. Y en el capítulo 4 vemos cómo el Señor Jesús comienza su ministerio. Capítulo 4, versículo 25. Y dice que el Señor Jesús estaba en Galilea, el Señor Jesús estaba en Decápolis, el Señor Jesús estaba en Jerusalén, el Señor Jesús estaba en Judea, el Señor Jesús estaba hasta el otro lado de Jordán. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Versículo 17 del capítulo 4. Una vez más, después del pueblo haberle dado la espalda a Dios, ahora tenemos al Señor Jesús haciendo ¿qué? Predicándole y diciéndole ¿qué cosa? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús va a comenzar a reclutar un nuevo pueblo para Él. El Señor Jesús va a comenzar una vez más a ser un pueblo que siga y obedezca a su buen Señor. Y al momento, ¿a dónde llegamos? Al capítulo 5, versículo 1. ¿Y qué dice el capítulo 5, versículo 1? Dice: viendo Jesús la multitud, ¿qué hizo? ¿Fue para arriba de la multitud? No, subió a la montaña. Ya llevaba tiempo ministrando, ya llevaba tiempo sanando a todos, ya llevaba tiempo haciendo milagros, ya llevaba tiempo asistiendo todas las necesidades de todos. Y ahora el Señor Jesús, mira el texto, versículo 1, toma un tiempo, suba a la montaña, se sentó, pero ¿a quién llamó? A los discípulos. Y le dice a los discípulos: vengan conmigo, ustedes. Eso es bien importante, porque a partir de ahora, ¿a quién va a empezar a enseñar el Señor Jesús? ¿A los discípulos o a la multitud? Le está hablando a los discípulos, aquellos primeros que creyeron el mensaje del capítulo 4, versículo 17 y le siguieron. Los primeros que formarían este nuevo pueblo de Dios estaban allí con Jesucristo a los pies de la montaña. Estaban allí escuchando a nuestro buen Señor. ¿Y de qué les va
a comenzar a enseñar. Versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, 2 puntos, y va a comenzar a hablar. Les va a empezar a enseñar desde ahora hasta el final del capítulo 7 cómo debe lucir un verdadero creyente. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿El pueblo había obedecido los 10 mandamientos? No lo había hecho. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Cada uno vivía como bien le parecía. Había algunos que aceptaban más, pero en líneas generales el pueblo estaba de espalda al Señor. Él está construyendo de nuevo un pueblo. Y con estos primeros creyentes que están alrededor de él, y sabemos que no todos eran creyentes, ahí estaba el traidor, pero con este primer grupo, con estas primeras personas que están ahí, que habían escuchado el mensaje de arrepentimiento, les va a comenzar a hablar de la piedad. La piedad, mis hermanos, como hemos dicho muchas veces, es ser como Cristo. La semana pasada y la antepasada hablábamos de piedad, pero no definíamos qué era la piedad. Quizás algunos de ustedes decían, pero yo quiero ser piadoso. No, la piedad es ser como Cristo, pero ¿cómo luce ser como Cristo? ¿Usted quiere saber cómo luce ser como Cristo? Necesitamos que venga todos los domingos sin faltar, ni siquiera uno. Pues ponga las vacaciones hasta después del capítulo 7 para que vea cómo es la vida de un creyente piadoso. Cómo debe ser la vida de un creyente piadoso. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema y el problema que tenemos es la impiedad. La impiedad. Como hemos mencionado muchas veces, lo voy a volver a mencionar ahora, aunque ya me regalaron un libro nuevo, un hermano, así que espero leérmelo también. Jerry Bridges, en su libro Pecado Respetable, tiene un capítulo que es de la impiedad. Pero generalmente, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a leerte ese capítulo, tú dices, impiedad, esto no es para mí. Yo soy cristiano. ¿Cómo tú me vas a decir que yo soy impío? Cuando empiezas a leerte el capítulo, él se explica y lo que él nos quiere mostrar es que todos estamos en un viaje desde la impiedad hasta la piedad. Y en todos nosotros hay impiedad. Todos nosotros el pecado todavía está ahí y da vestigios de esa impiedad. ¿Qué debemos hacer? ¿Decir que todos somos pecadores y quedarnos ahí? No. Lo que el Señor anhela es que nosotros caminemos de la impiedad a la piedad. Que cada día luchemos y podamos combatir a la luz de las Escrituras con la asistencia del Espíritu Santo, con nuestros pecados para parecernos más y más a Cristo. Para parecernos más a esos creyentes regenerados que estarán con el Señor por la eternidad. Es más fácil decir yo soy pecador y seguir con los mismos pecados hasta el último día. La persona que diga eso no es un creyente, como veremos a continuación. Hemos puesto por título a este sermón, un creyente que camina hacia más piedad. Un creyente que camina hacia más piedad. ¿Por qué? Porque si estamos entre la impiedad y la piedad, todos ustedes tienen rasgos y rastros de impiedad, pero también muchos de ustedes están cultivando algún tipo de piedad. ¿Qué debemos hacer? Pues el llamado es ir hacia más piedad todavía, a no conformarnos con nuestro estado espiritual, a no decir, pero yo leo la Biblia, yo ofrendo, yo voy a la iglesia y hago esto y aquella cosa. No, sino que debemos seguir entendiendo cómo el Señor anhela que nosotros seamos. Amados hermanos, creyentes que están aquí hoy, busquemos ser más piadosos recordando lo privilegiados que somos. Busquemos ser más piadosos recordando lo privilegiados que somos. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Nosotros, a pesar de todo lo que pasamos día a día, a pesar del mismo pecado, nosotros somos dichosos. Nosotros somos bendecidos por el Señor. ¿Y cómo es eso? Pues lo veremos. Veremos pronto. Amén, dijo un hermano. Amén, mis hermanos. Nosotros somos bendecidos por el Señor. La pregunta que yo quisiera que todos nos hagamos en este momento es, ¿dónde deben ocurrir esos cambios piadosos mientras nos recordamos lo privilegiados que nosotros somos? ¿Dónde deben ocurrir esos cambios piadosos mientras yo traigo a mi mente que yo soy muy bendito, que yo soy muy dichoso, que si estás aquí hoy es por la pura gracia de Dios, que tú no merecías estar aquí y que tienes un gran Señor? Me ayuda un poquitico nada más porque casi... Gracias, mi hermano. Ahí. Mirada, mis hermanos, lo primero
que vamos a hacer, y tenemos solo 2 puntos, y el primer punto donde deben ocurrir esos cambios es en nuestra manera de ser. En nuestra manera de ser. Y cuando hablamos de nuestra manera de ser en esta primera parte, queremos que solo nos enfoquemos en nuestro interior. En aquello quizás otros no pueden ver, pero el Señor sí lo ve. En otro que quizás no se expresa en tantos hechos externos, pero el Señor sabe que esté ahí y que hay impiedad en nosotros. Y Él está hablando con los discípulos para que sepan cómo moverse a la piedad. Y vamos a estar con los versículos del 3 al 5 para mirar nuestra manera de ser en esta parte interna, nuestra manera de ser. ¿Y qué es lo primero que dice? Antes de comenzar con toda la bienaventuranza, quiero aclarar 2 palabras para en cada versículo no tener que aclararla. La primera palabra ustedes la conocen y es la palabra bienaventurado. Pero la palabra bienaventurado se traduce dichoso y algunos dicen feliz también. Pero cuando se habla de feliz, no se habla de manera subjetiva como de que tú estás alegre o de que tienes un estado contento, sino que es de una manera más objetiva en el sentido de que tú te sientes dichoso por el Dios que tienes, por lo que Dios te da. Tú eres feliz, dichoso, pero por Dios mismo, no por ti, no porque hoy amanecí feliz, hoy amanecí triste. Aunque tú amanezcas triste, todavía tú eres bienaventurado, todavía tú eres dichoso. Y veremos las recompensas cuáles son las recompensas que Él nos da. La segunda palabra es la palabra, dice, bienaventurados los que tal, porque. Esa palabra porque es la causa. Bienaventurados esto, y te dice después porque, y te dice cuál es la bienaventuranza. En la segunda, en lo que antes de comenzar, quiero hacer 2 recordatorios que tampoco se deben pasar por alto al leer el Sermón del Monte. Y no sé si usted lo ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Y cuáles son los 2 recordatorios? El primer recordatorio es que cada bienaventuranza que hay ahí es para cada creyente que se encuentra aquí. Porque generalmente nosotros leemos y nosotros decimos, yo califico en esta y yo califico en esta, pero esta no es para mí, esta es para aquel hermano o esta es para esta hermana. No, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo está ahí con sus discípulos, enseñándoles la bienaventuranza y sabiendo que van a pasar de generación en generación, Él tiene en mente que cada una de esas bienaventuranzas deben cultivarse dentro de nosotros. Y ahí comienza un reto, porque tú dices, yo tengo esta y esta no. No, es que tienes que tenerlas todas. Todas tienen que estar como una florecita saliendo y floreciendo dentro de nosotros. Estas virtudes cristianas tienen que verse. No se trata de como uno va a un mercado y compro esto y no compro aquello, sino que hay que trabajar en cada una de ellas. Pero pastor, esta no se ve ni debajo de la tierra. Mis hermanos, más hay que abonar, más hay que sembrar, más hay que trabajar, porque irán descubriendo que quizás algunas tienen una florecita, pero en otras áreas parecemos cactus llenos de espinas. Lo segundo, no solo que las bienaventuranzas son para todos nosotros, sino que las bendiciones son para todos nosotros. Estas 8 bendiciones que hay aquí no son 3 para este, 2 para aquel y 2 para el otro. No, mis hermanos, de esas bienaventuranzas vamos a disfrutar todos los verdaderos creyentes por los méritos de Cristo. Así que tú eres dichoso, aún antes de arrancar hoy, tú eres dichoso. ¿Por qué? Por Cristo. Por los méritos de Cristo tú eres dichoso, pero no debes quedarte ahí, mi hermano. Debes trabajar y debes cultivar y debes esforzarte en estas enseñanzas que el Señor Jesús nos va a dar ahora. Entonces preparemos nuestros corazones para vernos a nosotros mismos. A partir de ahora, prohibido mirar para el lado, a no ser que tenga un niño que esté llorando. Todos estamos, sí, lo atienden, todos estamos en la carrera de la piedad, mi hermano. Y se va a sentir tentado decir, esposa mía o esposo mío. Olvídense de eso, mi hermano, ni en el carro. El domingo que viene usted me dice si su esposo o su esposa le dijo algo en el carro, en la casa, que lo vamos a disciplinar. No, es broma. Pero no es el ánimo, mis hermanos. Cultive esto para usted. Mírese usted, crezca usted en estas áreas. Entonces, sin hablar más, vamos al versículo
3. ¿Y qué dice el versículo 3? La primera lista que pone es: bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando se refiere aquí a pobres en espíritu, no se está refiriendo a las personas pobres de la tierra. No está hablando de las personas que no tienen recursos materiales. ¿Y de qué está hablando, pastor? Si no está hablando de los pobres. Yo veo que dice pobre. Mis hermanos, tiene que ver con la bancarrota espiritual que cada uno de nosotros como creyentes debería estar consciente que tenemos. Cada uno de ustedes tiene una deuda enorme, impagable con nuestro buen Señor. Cada uno de nosotros se encuentra en una bancarrota espiritual con Dios. Y los pobres en espíritu son aquellos que entienden esa condición. Vayan a sus Biblias. Salmo 34, verso 6. Y dice el salmista: este pobre clamó. Y no está hablando de dinero. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Está hablando de pobreza, de un estado. Tú te sientes pobre. Tú te sientes que estás en deuda. Tú te sientes que estás en falta con tu buen Señor. Tú no estás aquí, tu Señor está ahí, sino que tu Señor está en los cielos. Y tú estás aquí en la tierra sabiendo quién es el Dios en que tú has creído. Isaías 57:15. Se los quiero leer, mis hermanos. Vamos a Isaías 57:15. Le voy a leer al menos 3 o 4 pasajes hoy con la ayuda del Señor. Dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Pero con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos un poquito más adelante, Isaías 66, versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Hablándole a aquel pueblo de parte del Señor, aquel pueblo que estaba de parte de espaldas a Dios. ¿Recuerdan que lo habíamos hablado? ¿Cuál es el mensaje para ellos y cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza teológica? Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Él no necesita nada, nuestro buen Señor no necesita nada. ¿Y qué dice ahora? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Pero qué? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Por eso, si usted regresa, no vamos a ir por una cuestión de tiempo, pero si usted se lo saben de memoria, si usted va a Isaías 6, cuando el profeta tiene este encuentro con Dios, ¿qué es lo que dice el profeta? Ay de mí, muerto estoy. ¿Pero por qué dice eso? Porque hay una pobreza espiritual en Isaías que le ayuda a entender su bancarrota espiritual, le ayuda a ver la santidad de su Dios y lo pequeño que lee. Y al estar en ese estado, él puede decir: ay de mí, yo estoy muerto, de esta yo no salgo. Yo acabo de ver al santo, santo, santo. Y yo soy un vil pecador, porque también tienes que entender la segunda parte. Mis hermanos, un solo pecado es suficiente para que toda la ira de Dios sea derramada sobre nosotros. Un solo pecado es suficiente para recibir el juicio de condenación eterna de Dios por toda la eternidad. Mis hermanos, un solo pecado es suficiente para no disfrutar más nunca de nuestro Señor. La pregunta es: ¿tú no has cometido ni un pecado en el día de hoy? La respuesta es que has cometido muchos pecados. Por si no lo sabían, si hay alguna visita, alguien que nos visita por primera vez, y a la luz de todo lo que hemos dicho, si tú has cometido al menos un pecado y tú tienes este entendimiento teológico del Señor, de quién es Dios y de quién eres tú, debería llevarte a esta bancarrota espiritual. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que esforzarse por comprender. Todos estamos en una bancarrota espiritual. Quizás hay creyentes porque están cultivando más la impiedad que la piedad, que
no logran darse cuenta de cuán impíos son. Y ahí es donde tienen que despertar y acabar de darse cuenta que usted es un gran pecador. Acabar de darse cuenta que usted no es bueno. Si todavía usted tiene esta influencia católica romana de que yo soy una buena persona y yo hago esto y hago lo otro, mi hermano, despierte. Usted es un vil pecador. Aún haciendo lo bueno, usted peca contra Dios. Aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, usted peca contra Dios. Usted peca contra Dios aún tratando mal a un hermano. Y sabes que lo estás tratando mal, pero lo tratas mal. ¿En qué te convierte eso? En una persona que está en bancarrota espiritual. En una persona que veremos después cómo debe continuar. Cuando nosotros vamos a Lucas 15, quiero ir más rápido, vemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? No tuvo en cuenta todas las bendiciones que tenía con su padre y se fue a vivir toda su vida. Hasta que despertó y se dio cuenta de su bancarrota espiritual y llegó hasta donde estaba su padre y su padre lo recibió. Adán estaba en ese mismo pecado. Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, Adán tenía todo lo que se necesitaba, pero Adán solo se estaba aprovechando de los beneficios de Dios. Solo se estaba aprovechando de las cosas que Dios podía apartar a su vida. Eso era lo que estaba mirando Adán. Y viendo los beneficios, Adán no quería a su padre. Adán quería los beneficios de su padre, pero Adán no estaba queriendo a su padre. Si Adán se hubiera dado cuenta de su bancarrota espiritual y Adán hubiera amado a su padre más que él mismo, Adán no hubiera caído en pecado contra Dios. Así nos pasa a nosotros, mis hermanos. A veces amamos los beneficios del Padre, pero no estamos amando al Padre. Amamos lo que el Padre me pueda ofrecer. ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Aumento de salario esta semana? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuán bien me voy a sentir esta semana? Pues no debe ser así, mis hermanos. Nuestro caminar debe ser un caminar por amor al Padre. Y Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18, nos recuerda una vez más, todos estamos en bancarrota espiritual. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A una se desviaron todas, se hicieron inútiles. No hay nadie, ninguno, todos somos pecadores. A la luz de esto, el doctor Don Galardi dice, ser pobre en espíritu, y lo define yo creo de manera concisa y clara, es una confesión consciente de mi indignidad delante de Dios. Lo vuelvo a leer. La bancarrota o la pobreza de espíritu, la bancarrota espiritual, es una confesión consciente de mi indignidad delante de Dios. ¿Te encuentras así de indigno delante del Señor? ¿O todavía te encuentras dándote golpes delante del Señor y diciendo, qué bueno yo soy? Yo sí soy un buen creyente. Me la comí, mira cómo ayudé a aquella gente, o mira esto bueno que hice, o mira lo otro que los otros días, o mira la gran predicación que di, o cualquier otra cosa. Esto indica, mis hermanos, un deseo de arrepentimiento y una confesión de que usted es pecaminoso, rebelde y sin virtud moral, sin capacidad para poder estar delante del Señor. Un verdadero creyente debería estar pendiente de cuánto logra ver su pobreza espiritual. ¿Cuánto estás viendo la pobreza espiritual que hay en ti? ¿Cuánto de pecado ves en ti? Normalmente en un matrimonio, ¿qué hacemos? Ver los pecados del esposo. ¿Por qué no paras por un día y te planteas que quizás las cosas no están tan bien por culpa de tu esposo o al revés, o por culpa de tu esposa, y empiezas a hacer un ejercicio delante del Señor de decir, voy a empezar a ver lo malo que hay en mí para trabajar en mí por un tiempo? De 100 personas que se le ha dado este consejo, 100 han tenido éxito. 100 han tenido éxito y sus matrimonios han cambiado. Asimismo con nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué no paras un poquito de mirar problemas en tu hermano? Haz una pausa y empieza a decirle al Señor, yo voy a empezar a ver, porque a la luz de la predicación de lo que el pastor está diciendo de parte de Dios, se me ocurre que pueden haber cosas malas en mí. Y voy a empezar a analizar cuántas cosas malas hay en mí
para empezar a trabajar en esos pecados antes de yo seguir cuestionando a mis hermanos de la iglesia. Y así mismo con los padres, los hijos que están aquí y solo hablas más de tu padre y crees que tu padre y tu madre son los peores padres y las peores madres del mundo. ¿Por qué no paras un momento? Y empieza a mirar qué pecados hay en ti como hijo. ¿Qué estás haciendo mal como hijo? Y así pudiéramos decirle a los padres, necesito avanzar, mis hermanos. ¿Qué más debería estar floreciendo, avanzando en nuestra manera de ser? Versículo 4. Deberíamos estar entre los que lloran. ¿Qué dice el verso 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran aquí? Los que lloran no está refiriéndose a cuando usted ve una novela romántica o una película y comienza a llorar. Esa no es la bienaventuranza, no es llorar por eso. Tampoco habla de los que pueden llorar con más facilidad, de acuerdo a, al temperamento de cada uno. Quizás hay algunos que sean más propensos a llorar que otros, a expresar sus emociones. Pero todos, sin importar el temperamento, si tú eres creyente, debes estar entre estos que dice aquí el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran. Entonces, ¿quiénes son esos que lloran? ¿De quién está hablando? Está hablando de una confesión, no de una constricción. No está hablando de sentirte mal y llorar, sino de una confesión que sale de tu boca que te lleva a llorar. En el texto, los que lloran son los que están afligidos por su pecado, porque ahora ven su bancarrota espiritual, ahora pueden ver el mal que hay en ellos, lo mal que están delante de Dios, y en vez de alegrarse, compararse, lloran y empiezan a llorar delante de su buen Dios, pero por lo mal que ellos mismos están. Esos serán bienaventurados. Es el hombre que llora genuinamente cuando ve a Dios tal y como Él es, y entonces nota cómo su pecado sale delante de Dios. Ver a ese Dios santo y ver su pecado le hace llorar. Salmo 130, versículo 3, lo puede leer en casa, dice: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios empieza a mirar nuestros pecados, ¿quién de nosotros pudiera quedarse de pies delante de Dios? Ninguno, mi hermano. Ni uno solo en esta sala pudiera quedarse de pie delante de Dios. Si Dios empieza delante de nosotros a mencionar nuestros pecados, nos vamos a ir destruyendo, destruyendo y destruyendo. Porque Él sí los conoce todos. Él conoce los de afuera, conoce los de adentro, pero conoce los del corazón. Ninguno de nosotros quisiéramos que si un día estamos delante de Dios y Él fuera a señalarle nuestros pecados, que hubieran más personas alrededor, porque posiblemente hayamos pecado contra todos. Tan pecadores somos, así de pecadores somos. Y tú no quisieras que aquel se entere, que el otro se entere, que el otro vea lo que tú has pensado de ellos, mis hermanos. Pues mis hermanos, el darse cuenta de esa condición debería llevarnos al quebranto de corazón delante del Señor. Acompáñenme a Esdras capítulo 10, verso 1. Este es los últimos textos que vamos a leer, va a ser este. Esdras 10, 1, y después les quiero leer el verso 2, la primera parte solamente. Dice 10, 1. Ahí está Esdras, está en toda su misión, y dice: mientras oraba Esdras, ¿qué hacía? Confesión de pecados, mis hermanos. ¿Cómo estaba ese hombre por la confesión de pecados que estaba haciendo? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel. ¿Quiénes? Hombres, mujeres, niños. ¿Y qué hacía el pueblo al empezar a darse cuenta de su pecado? Llorar amargamente, con dolor en el corazón porque le habían fallado a su buen Dios. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Vamos a dejarlo para el tema de hoy hasta ahí. ¿Por qué estaba llorando el pueblo y por qué estaba llorando Esdras? Porque habían pecado contra Dios. Habían hecho cosas terribles.
Y ahí pone un ejemplo de las mujeres, pero pudiéramos hablar de muchos más pecados que había cometido el pueblo de Dios. Era terrible lo que habían hecho. En Lucas 19, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué es lo que hace Jesús? Comienza a llorar por los pecados de la ciudad. El estado de pecaminosidad del pueblo le daba dolor en su corazón y producía en Jesús lágrimas. Mis hermanos, nosotros deberíamos llorar por nuestros propios pecados. Después de una mala respuesta a tu esposa o tu esposo, después de un maltrato a tus hijos, después de haber visto algo que no debías ver, después de haber hecho algo que no debías hacer, después de coger algo que no tenías que coger, nosotros deberíamos caer de rodillas en algún momento ante Dios. Y por nombre, porque nosotros decimos que confesamos los pecados, pero ¿saben qué hacemos? Señor, perdona mis pecados. Eso no es confesión. La confesión es, Señor, sabes que a las 6 de la tarde traté mal a mi esposa, Señor. Perdóname y dame la fuerza ahora para ir y hablar con ella y pedirle perdón y que mi orgullo se caiga en el camino y que yo me pare y diga, mujer, mi amor, te traté mal. Estoy poniendo el ejemplo en matrimonio, pero ¿saben cuántos ejemplos más ustedes pueden sacar? Los que no están casados, con el hermano, con el primo, con el amigo, con los hijos. Hay muchos ejemplos que usted lo puede aplicar. Esos son los que lloran. Debemos aprender a confesarnos de manera literal. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio confesando pecado delante de él? Porque la confesión no solo debería ser con nosotros y Dios. A veces tenemos que confesarle a nuestros hijos o a nuestras esposas. ¿Y cuándo fue que la última vez que tú le dijiste a tu hijo, papá habló feo ahora, papá no tenía que hablar así? O mamá que diga lo mismo, mamá no tenía que expresarse así con papá, no respeté la autoridad de papá. Porque lo que estamos haciendo es que estamos mal criando hijas. Estamos criando hijas que van a repetir el mismo patrón. Y estamos criando hijos que van a entender que es normal que la mamá le grite a su papá o que trate mal a su papá. O hijos que es normal que el papá maltrate a su mamá y harán lo mismo con sus esposas. Pero cuando usted para, cuando la cena se para, cuando todo se para y usted le empieza a pedir perdón a mamá, a los hijos, al Señor, a todo el mundo, ahí pasa algo glorioso. Y si usted rompe en llanto delante de su buen Dios, sus hijos van a entender que usted no es una persona perfecta, que usted es una persona que necesita a Jesús y ellos van a entender que ellos también necesitan a Jesús. Mis hermanos, dejemos de dar apariencia. Dejemos de aparentar constantemente y por todas partes que estamos bien, que somos perfectos. Dejemos de llevar vidas herméticas, donde no le confesamos a nadie nuestras situaciones, donde no le confesamos a nadie nuestros problemas. Yo no animo, quizás otros pastores piensen diferente, a que usted vaya y le cuente sus problemas a todo el mundo. Eso es algo que nunca haré. Pero por lo menos tu esposa y algunos buenos hermanos, 1 o 2 hermanos, deberías darle el privilegio de que conozcan cómo está tu vida, desde tus finanzas hasta donde creas que puedas llegar. Por la gracia del Señor, tengo 2 pastores, uno en Cuba y uno en Miami, que son de más canas que yo, puedo conversar con ellos asuntos de teología, asuntos de la iglesia, pero ellos no saben cómo está mi vida. Pero por la gracia de Dios tengo hermanos aquí en la iglesia a los cuales puedo ir y me puedo sentar con ellos y decirles, mira, tengo este problema en las finanzas, mira, tengo esta situación, y me escuchan, me aconsejan y me piden también consejo. Se convierte en algo hermoso, se convierte en algo recíproco. Mi hermano, piensa, no a cualquiera, mujeres, busca una mujer piadosa. Quizás hay detalles que, todos los detalles no siempre hay que contarlos, pero puedes hablar de alguna situación y puedes pedir un buen consejo. Conversen con sus esposos. Qué mejor que sus esposos y que sus esposas también sean sus primeros consejeros. ¿Quién es mejor que ellos para saber lo que usted está pasando? Esto va a alabar el nombre de Cristo. ¿En qué más deberíamos estar floreciendo? Mateo 5. ¿En qué más deberíamos estar avanzando en nuestra manera de ser? ¿En qué más? En ser mansos. ¿Bienaventurado quién? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos significa los humildes, los que tienen un corazón ahora humilde hacia otras personas. Comenzamos este camino y dijimos, los que están en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu,
Ellos se dan cuenta que son una bola de pecado delante de Dios y la cadena sigue. Y llegamos a los que lloran porque ellos se quebrantan, porque no solo ven el pecado, sino que les duele y se sienten mal delante de Dios con su pecado. Y ahora llegamos a los mansos, y los mansos no solo les duele y ven su pecado, sino que ahora son humildes, y si se comparan con otros, ellos tienen una correcta estimación de ellos mismos que les ayuda a no andar por la vida de manera orgullosa y soberbia, maltratando a las personas que le pasan por el lado. Esta característica de humildad significa que no puede ser orgulloso o no puede sentirse mejor que los otros. Es una persona que no se siente en ningún momento que él es superior a los demás. Y yo creo que todos tenemos que florecer en esta área. Si somos sinceros, todos nosotros en algún momento pecamos de orgullo. Todos nosotros pecamos de que, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Yo lo sé todo. ¿Qué tiene esa persona para ministrarme a mí? ¿Qué tiene esa persona para decirme? Y eso es pecado, mis hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo eso, nosotros no somos mansos. Nosotros no somos mansos. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos así hasta que Cristo venga? Pues no, hay que orar. Hay que pedirle al Señor que trabaje en esta área en nuestro corazón. Según de los Corintios 10:11, yo, Pablo, ruego, ¿por qué? Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo pedía, ¿por qué? Porque ellos pudieran ser mansos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11. Y mira lo que le dice. Le pide que siga una serie de virtudes cristianas y una de ellas, ¿saben cuál es? La mansedumbre. Le dice a Timoteo, Timoteo, sé manso, por favor. El cristiano que crece en piedad es un cristiano que reconoce que no tiene nada de qué vanagloriarse. Todo es vano. Si tú eres un pecador, ¿de qué tú te vas a vanagloriar delante de Dios? Y mucho menos delante de tus buenos hermanos. Y es un cristiano que puede ser llamado manso. Y como todos estamos en un hospital y todos estamos en una carrera de la impiedad a la piedad, yo estoy seguro que a su mente vienen algunos hermanos que usted dice, estos hermanos están más adelantados. Esta hermanita es tan mansa, esta hermanita es tan dócil, aquel hermano es tan manso, es tan humilde. Posiblemente si el Señor lo ve con su microscopio ultra profundo, va a ver pecado y la persona lo sabe, pero nosotros de afuera quizás podemos ver algún cambio en la persona. No sé si me hago entender, las ilustraciones siempre son deficientes, pero mi ánimo es que sigamos remando, que no nos rindamos, que no nos demos por vencidos. El Señor está trabajando con nosotros, nosotros somos una fábrica de ídolos, pero el Señor es el médico que puede sanar toda esa idolatría de nosotros, mis hermanos. Amén. Cristianos que están aquí, cuando nosotros nos presentamos o nos presentemos delante del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11, da una ilustración de lo que va a pasar. Si nosotros somos verdaderos creyentes, Apocalipsis 4, versos 10 y 11, nos enseña lo que va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar? Nos pone de ejemplo a los ancianos. Y dice que los 24 ancianos, cuando van delante de Cristo, ¿ustedes saben qué hacen? Cogen sus coronas y las lanzan delante de Cristo. ¿Saben por qué lanzan los ancianos que llevaron una vida de sacrificio, de servicio, se supone? No todos, pero por lo menos esto. Yo no quiero entrar en todos los detalles, sino que quiero que veamos la ilustración. Y aún ellos que estaban en ese nivel de piedad, que estaban sirviendo a su buen Señor, cuando están delante de Cristo, ¿qué es lo que hacen con las coronas que habían recibido? Las arrojan delante del Señor. ¿Sabe por qué las arrojan delante del Señor? Porque ven dentro de ellos la maldad que hay en sus corazones. Ven los pecadores que son y que ellos no merecen que Cristo les dé esas coronas. ¿Cuánto más nosotros, simples creyentes que estamos aquí pasando trabajo y luchando con bobería, cuando estemos delante de Él, si tenemos alguna corona, no la arrojaremos delante de los pies de nuestro buen Señor? ¿Por qué no empezar a arrojarla desde ahora? ¿Por qué no empezar a quitárnoslas de nuestra cabeza desde ahora y decirle, no yo, Señor, a ti sea toda la gloria? No yo, Señor, eres tú, es gracias a la obra de tu Espíritu Santo. No yo, Señor, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí, mi hermano? Cuando te dé por hacerte así, que vayas para el segundo, que ya no te dé el segundo. Mejoraste, ya te diste uno solo. Y me estoy robando la gloria, espérate, vamos a arreglar esto. Pero quizás antes no, quizás antes era pam, pam, King Kong.
y después que terminaba, llevas a la casa y quizás en la noche el Señor trabajaba contigo y tú dices, wow, qué mal actué hoy, me robé toda la gloria del Señor. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no ser manso? ¿Por qué atropellar a otros? ¿Por qué maltratar a otros? Pues generalmente cuando tú te comparas, tú no te comparas para elevar al otro. Cuando nosotros nos comparamos es para humillar al otro y destacarnos. Por eso es que nosotros hacemos comparaciones, mis hermanos. Mis hermanos, podremos reconocer que cualquier cosa que ocurre en mi vida no hemos sido nosotros, sino la obra del Espíritu Santo. Todo ha sido por la gracia de Jesús y para la gloria de Dios Padre. Pasemos a los últimos versículos y veamos el segundo punto de nuestro sermón. Primero que todo, vemos que debemos florecer en nuestra manera de ser. ¿Pero en qué más debemos florecer? Debemos florecer en nuestra manera de actuar. Vamos a ir un poquito más rápido. Versículos 6 al 12. Versículos 6 al 12. No solo debemos florecer en quiénes somos por dentro, sino también en lo que hacemos. ¿Y qué es lo primero que él menciona? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos serán saciados. Y cuando habla aquí de la palabra hambre y sed, está hablando de mucho hambre, como ahora que muchos de ustedes quieren ir a almorzar, algo así. Pero es un hambre creciente, que sigue creciendo. Mi hermano, ese hambre que usted tiene y esos deseos que usted tiene de ir para su casa o de ir a hacer lo que tiene que hacer en la tarde, imagínese que usted lo tuviera de la justicia del Señor. Imagínese que usted tuviera ese mismo deseo por la justicia del Señor. Los cristianos van creciendo en su amor, en amar lo que Dios ama. Y una de esas cosas en la cual nosotros debemos crecer es en la justicia de Dios. Cuando nosotros somos justos y practicamos la justicia, dice el verso 10 que eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y dice Mateo 5, 20, que la justicia del cristiano debe ser mayor que la de los religiosos de la época. Los religiosos de la época aparentaban ser justos y tenían cierta medida de justicia. Nuestra justicia debe ser una justicia superior a la de ellos. Nuestra justicia debe ser la justicia de Cristo. Nosotros debemos ser justos por Cristo, pero debemos ser justos como Cristo. Mis hermanos, ya nosotros tenemos esa justicia. ¿Cuándo nosotros tenemos esa justicia? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo para salvación. Dice que Cristo hace una doble imputación. ¿Qué es eso de doble imputación? Cristo nos hace justos, pero para hacernos justos, Cristo carga con nuestro pecado. Él lleva todo nuestro pecado, muere en la cruz, resucita el tercer día, para que nosotros ahora podamos recibir esa justificación. Ya nosotros, en un sentido, delante de Dios ya somos declarados justos. Ya todos nosotros, en un sentido, somos bienaventurados. Pero ese no es el único sentido, no es el único sentido de la justificación, sino que si ya somos justificados, nosotros deberíamos amar, tener un gusto por la justicia. Vamos a Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice la palabra del Señor: mas buscad ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mis hermanos, cuando nosotros somos hechos justos, ahora debemos actuar de manera justa. Y eso lo veremos en dos sentidos. Primero que todo, en nuestra justicia moral. Si ya somos justos, debe haber una justicia moral en nosotros que nos conduce a agradar a Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Si ya nosotros fuimos declarados justos, todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿qué hacemos? ¿Salimos a pecar y a vivir como queramos? No, debe producirse una justicia moral en nosotros que nos ayuda a ver el pecado y que nos anima a vivir para la gloria del Señor. Empieza una batalla, empieza una lucha dentro de ti de querer hacer lo pecaminoso y dentro de ti de que el Espíritu Santo te mueve a hacer lo que el Señor quiere. Dios empieza a cambiarte de adentro
hacia afuera, a medida que empiezas a cambiar cómo tú piensas, por eso es importante estar en la palabra, empieza después a cambiar tu vida. A medida que tú vas entendiendo qué le agrada a Dios y qué no le agrada, el Espíritu Santo va obrando en ti para confrontarte con esas cosas y llevarte a cambiar esas cosas. Pero esa no es la única justicia, perdón. Esa no es la única justicia que deberíamos poner en práctica. También deberíamos poner en práctica la justicia moral, la justicia, social. Y cuando nos referimos a justicia social, no es hacer cosas buenas por hacerlas. Para ilustrar, es en el sentido que hablamos ahorita. No solo tú ahora, Dios te declara justo y tú te cuidas de ser justo delante de Dios, de luchar, combatir contra tu pecado, sino que tú actúas de manera justa hacia otros, hacia los afligidos, hacia los necesitados, pero siempre buscando la gloria del Señor y que el Evangelio sea expandido. Por ejemplo, las ayudas que estamos dando a República Dominicana. Nosotros estamos haciendo una justicia social, pero no la estamos haciendo por hacer, sino que estamos buscando la gloria de Dios en la medida que somos justos. En ese sentido también deberíamos actuar de manera justa, hacer opiniones justas, teniendo todas las partes, todos los elementos y no apurarnos, porque los justos actúan de manera justa, piensan de manera justa y actúan de manera justa. Versículo 7, y voy a ir más rápido. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Los cristianos debemos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque como es nuestro Padre, mis hermanos. Pero ojo, mis hermanos, hay cristianos que son muy poco perdonadores. Cuando tú eres poco perdonador, tú no muestras misericordia. Y Dios es misericordioso. Mis hermanos, aún Jesús decía en Lucas 23:34, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos no merecían misericordia y aún está Jesucristo ahí. En el mismo sentido, nosotros vemos a Esteban en el libro de los Hechos diciendo lo mismo. El mismo planteamiento de Jesús, está Esteban ahí contra aquellos que no lo merecen. Y él dice, Padre, perdónalo. En Efesios 4:32, dice el apóstol Pablo a los Efesios, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, pero dice al momento, perdonando los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó a vosotros. La pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestros corazones no se produce el perdón como debería estar produciéndose, mis hermanos. ¿Qué es lo que está fallando en nuestros corazones? Hagamos un recordatorio. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué debemos hacer? Perdone también ustedes. El primer recordatorio es, perdona como Cristo, porque ya Cristo te perdonó. Segundo recordatorio, Mateo 18, 21 al 34. ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. Perdona todas las veces que sean necesarias. Y último recordatorio, Mateo 6, 14 y 15. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué va a hacer Dios? Sencillo, no perdone. El Señor tampoco te va a perdonar a ti. Familia, quien no puede dar la misericordia es porque no la ha recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú de ninguna manera puedes perdonar a alguien, es porque tú no has recibido la misericordia de Dios. Porque si tú has recibido la misericordia y el perdón de Dios, tú estás capacitado y el Señor te capacitará para perdonar a los demás. Para dar la misericordia necesitamos el versículo 8. Lo que está fallando en el 7 es porque necesitamos el 8. ¿Y qué dice el 8? ¿Qué más necesitamos? Un limpio corazón. Necesitamos un corazón donde el Señor haga una limpieza completa, una limpieza profunda, una limpieza que comienza por el corazón, por el centro de nosotros, que es el corazón. La Biblia enseña, del corazón sale el pecado. La Biblia enseña, el corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. El corazón incrédulo está entenebrecido. La Biblia enseña, el corazón no arrepentido es una cuenta
de ahorro negativa. ¿Qué significa eso? Que acumula ira para él. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a sacar toda esa maleza de impiedad que está en nuestros corazones y debemos ir quitándola con paciencia y cuidado en lo que el Espíritu Santo va transformándonos, en lo que el Espíritu Santo va cambiándonos a medida que nos vamos exponiendo a la palabra del Señor. Pregunta, ¿tu corazón es limpio el día de hoy? Esa pregunta es muy difícil de responder. Hagámonos otra pregunta diferente, porque yo sé que esa es bien difícil de responder. Y la segunda pregunta sería, ¿tu corazón es más limpio el día de hoy que el día de tu conversión? Y como tú respondas esa pregunta, podrás tener evidencia si eres un verdadero creyente o no. En un sentido, nuestro corazón es tan sucio como el día que nos convertimos, pero en otro sentido, nuestro corazón, el Señor lo va limpiando y lo va santificando de manera progresiva. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando tú estás solo con Dios? ¿Quién eres tú? Porque tú eres aquí una persona. Quizás delante de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos eres una persona. Pero ¿quién eres cuando tú estás solo? En tu trabajo, en tu habitación, en tu carro. ¿Eres un pecador? ¿Tienes una vida secreta que nadie conoce? Si ese es el caso, aprende a confesarte y a rendir cuenta y busca la asistencia del Señor a través de tus hermanos. Versículo 9, mis hermanos. Y ahí está casi en lo último de la lista, los pacificadores. Los pacificadores. Y son aquellos donde la paz de Dios gobierna en sus corazones. Colosenses 3:15 dice que esta paz es la que gobierna en los corazones. Esta paz es un árbitro que está allí en el corazón. Efesios 2:14, puedes decir, Él es nuestra paz, como dice Efesios 2:14. Los pacificadores son los que reconocen que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermanos, podemos estar en desacuerdo con algo y aún así mantener, buscar y desear la paz, porque Dios nos llama a ser pacificadores. Puede que usted no esté de acuerdo con todas las cosas que se hacen en la iglesia o con la manera que se hacen, porque en su iglesia se hacía diferente, usted la ve de una manera diferente, pero un verdadero pacificador actuará y lo hará de una manera pacífica. Todos necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones para que podamos ser pacificadores. Versículo del 10 al 12, la última bienaventuranza, y la última bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué causa? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la actitud? Gozaos en gran manera y alegraos. ¿Por qué? Porque tenemos un regalo grande en los cielos. ¿Y por qué más? Porque así los profetas que fueron antes de nosotros también tuvieron que sufrir. Las personas que salgan desde la impiedad hasta la piedad y que quieran ser como Cristo, van a ser perseguidas. Hoy por hoy, nosotros no lo vemos, pero hoy por hoy hay creyentes en África, en el Medio Oriente, en la Corea comunista, en China, que están siendo perseguidos por su fe, que están luchando y están sufriendo por su fe. Nosotros en Estados Unidos, por ahora, todavía no estamos sufriendo esto. Pero si eres un verdadero creyente, tú estás pasando algún tipo de persecución. De tu jefe de trabajo, de un compañero, de tus padres no cristianos, de tus hijos no cristianos, pero hay frentes que se te oponen porque tú has creído en Cristo. ¿Qué debes hacer en medio de esa situación? ¿Abandonar la fe? ¿Separarte del Señor? No, de rodillas, gozarte y alegrarte porque estás padeciendo por el nombre de Cristo. Confiar en que tú eres bendito por eso. Quiero terminar con esto, mis hermanos.
quiero terminar con esto. Hermanos, Cristo es nuestra recompensa más grande en el cielo. Cuando nosotros leemos, gozados y alegrados, porque tendremos un galardón, el regalo más grande que nosotros vamos a tener es Cristo. Ese es el regalo más grande que nosotros vamos a tener en los cielos, mis hermanos. Versículo 3. El reino de los cielos. Lo más grande, el cielo del cielo. ¿Saben quién es? Cristo es el cielo del cielo. Cristo es la mayor consolación que podremos tener. Gózate porque recibirás consolación. No hay mayor consolación que contar con Cristo. Versículo 5. Cristo es el rey de la tierra prometida. Recibiremos una reina prometida. ¿Quién va a ser el rey de esa tierra prometida? Cristo va a ser el rey. Cristo mismo nos saciará. Versículo 6. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Cristo es lo único que puede saciarnos. Fuera de Cristo nada podrá saciarnos. Versículo 7. Solo por Cristo tenemos misericordia. Cristo es nuestra misericordia y solo a través de Cristo recibimos misericordia. Versículo 8. Cuando vamos a Dios, cuando veamos a Dios, veremos a Cristo. ¿Qué dice el verso 8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted ve a Dios, ¿a quién va a ver? A Cristo. Y Apocalipsis ahí, versículo, el capítulo 21 en adelante, constantemente está ahí. Y vieron a Dios, y te dice al momento, y Cristo estaba ahí con él. Mis hermanos, versículo 9. Solo por Cristo seremos llamados hijos de Dios. Sin Cristo, ninguno de los que está aquí va a ser llamado hijo de Dios. Nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar deberían reflejar cada día más a Cristo, mis hermanos. Personas que están aquí que no son creyentes, arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo para que puedas tener salvación y vida eterna. Si no entiendes todavía esto, acércate a alguno de los hermanos que vea, algunas de las hermanas se pueden acercar a mí. Creyentes que están aquí, sigan avanzando y sigan luchando en esta carrera de la piedad. Oramos. Padre, Señor, bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderla con el corazón, a comprenderla y a no poner excusas, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga.